hoy finalizamos la serie que empezamos hace 5 semanas, donde aprendimos que nuestro Dios es suficientemente grande para confiar nuestras vidas en Él. Hemos hablado de esto durante 5 semanas, hemos venido aprendiendo de esto, y si usted se lo perdió, le voy a hacer solo un repaso de lo que hemos venido aprendiendo. Primero aprendimos sobre la suficiencia, lo suficientemente grande que es Dios para darnos victorias en medio de batallas, y aprendimos de la historia de Gedeón, no sé si lo recuerdan. Segundo, que la grandeza de Dios puede dar vida a las cosas que están muertas, aquellas cosas que definitivamente nadie da nada, Dios puede hacer un milagro ahí. Tercero, que Dios es más grande que mi pecado, que Dios puede hacer algo en mi vida y que nuestro pecado no es más grande que Dios. Tercero, que cuarto, que Dios es más grande que mi culpa. Eso aprendimos la semana pasada. Y hoy vamos a aprender que Dios es más grande que cualquier circunstancia que vivamos. Ese es el tema de hoy. Lo pueden ver en el código QR, lo pueden tener ahí también. Nos pueden seguir a través de la página de YouTube. Se puede escuchar esta misma enseñanza en la página de YouTube de nuestra iglesia, en el canal de YouTube, perdón, en nuestra iglesia. Muchas veces nos enfrentamos a situaciones que por lo que significan para nosotros no nos permiten ver las grandezas de Dios. Esas situaciones podrían ser buenas o podrían ser malas. Cualquiera de las dos pueden empañar la grandeza de Dios, buenas o malas. Las circunstancias buenas pueden empañar la grandeza de Dios. Como saben, algunos de ustedes hemos acompañado al equipo de Primera Visión de Santos durante un tiempo para acá. Hemos estado con ellos en diferentes actividades, hemos hecho varios retiros con ellos. Hace poco hicimos el último y hemos estado con ellos haciendo devocionales en el camerino. Hemos estado cerca del equipo de ellos. Y el último que hicimos hace 15 días por ahí, en la finca Oasis. Cuando terminamos siempre hacemos un tiempo de retroalimentación y preguntamos qué cosas podríamos sacar de este retiro. Y uno de los capitanes dijo: esto lo hicimos hace un tiempo atrás. Ustedes hicieron algo muy bonito y nos llenamos de mucha fe y Dios nos ayudó y salimos adelante. Pero después de que salimos adelante, se nos olvidó quién era el que nos había ayudado. Y empezamos el torneo como siempre. Dice, qué bonito sería empezar de una manera diferente el próximo torneo y poder poner en manos de Dios todo lo que vamos a hacer. Entonces, las cosas buenas en algunas ocasiones tienden a empañar la grandeza de Dios. Cuando vienen cosas buenas, cosas muy grandes, un aumento en el puesto de trabajo, un buen negocio, una promoción, un título universitario, un empleo. A veces la gente por eso terminan empañando la imagen de Dios y haciéndolo ya por su propia cuenta. Pero también las circunstancias malas pueden impedir ver la grandeza de Dios. Pueden impedir que la gente vea a Dios suficientemente grande. Los hemos vivido, lo que hemos pasado, cosas como esas. No es fácil ver a Dios obrar cuando estoy pasando una circunstancia difícil. Y aunque las circunstancias buenas definitivamente pueden impedir que veamos la grandeza de Dios, son las circunstancias adversas donde no es fácil ver a Dios, donde no es sencillo ver la grandeza de Dios, cuando realmente estoy pasando algo difícil. No es fácil tener fe en Dios en momentos como esos. Así que lo que vamos a estar haciendo hoy es hablando de un personaje de la Biblia que vivió circunstancias muy adversas, muy adversas, pero que mantuvo su fe en la grandeza de Dios siempre. Ya saben de quién estoy hablando, de Job, de aquel que pasó momentos muy difíciles. Si no han oído hablar de Job nunca, hoy van a escuchar de él. Van a oír cómo pasó momentos realmente difíciles, crisis, y cómo reaccionó ante eso. Así que aprendamos de él. Miremos qué podemos hacer para sacar aprendizaje para nuestra vida, para siempre mirar a la grandeza de Dios en cualquier circunstancia que estemos viviendo. Lo primero, y esto tómalo muy en cuenta siempre, las circunstancias siempre serán parte de la vida, siempre.
La mejor definición de la palabra circunstancia podría ser los factores o condiciones que rodean una situación. Son aquellas cosas que rodean algo que vivo, no lo que vivo, sino lo que rodea lo que vivo. Ya sea un evento o una acción, influyen en el desarrollo de la misma. Voy a ponerles algunos ejemplos. Por ejemplo, la salud, el estado de salud suyo. Si alguien está enfermo, esa es la situación que vive, pero la circunstancia, ¿qué es? La circunstancia influye en la capacidad de realizar ciertas cosas, ciertas actividades. La enfermedad lo que provoca es que gente se sienta mal, no quiera levantarse, no pueda ir a trabajar, qué sé yo. Esa circunstancia que está viviendo, eso es algo que puede hacer que la persona se sienta mal. Ejemplo, la economía. Otro ejemplo de la economía podría ser que circunstancias adversas económicamente, en un momento determinado, tienes un problema económico, ¿sí? El problema es económico. Lo que sigue es que ya tu calidad de vida cambia. Esa circunstancia hace que tu calidad de vida cambie, no puedas comprar cosas, no puedas ir a hacer cosas y eso te aflige, ¿sí? Otro ejemplo son las relaciones personales, ya sea con familia, con amigos, con parejas sentimentales, esposos. Esas situaciones pueden cambiar tu entorno, cómo te sientes, cómo actúas, problemas familiares, situaciones que hay, hacen que puedas cambiar tus sentimientos y hasta puedes cambiar tu forma de actuar. Así que entendamos esto, las circunstancias son aquellas cosas que rodean la situación que vivo, ¿ok? Entonces la historia de Job narra claramente las diferentes circunstancias por donde nosotros podríamos atravesar en algún momento o situaciones realmente difíciles, y la historia de Job marca cómo Job ve la grandeza de Dios siempre. Leamos por favor juntos Job capítulo 1 del versículo 13 al 19, léalo. Lean esto para que vean que si no es como es una historia como la de Lula Ula, no, como el, se me fue, no era aquel mala suerte, ¿se acuerda? Que le pasa todo malo. Esa es la historia. Miren si no es cierto. Miren. Un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas, paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron, y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Versículo 16. Aún estaba hablando cuando vino otro y dijo: fuego de Dios cayó del cielo que quemó las ovejas y los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darle la noticia. Les cayó un rayo. 17. Todavía estaba hablando, vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo y espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Está mala cosa, ¿cierto? Versículo 18. Entre tanto que hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en la casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. ¿Cómo se llama la obra? Mala suerte, ¿no? Circunstancias. Si usted pensó alguna vez que le sucedió algo malo, acuérdese de Job siempre. Perdió todo, una tras otra, noticia mala tras noticia mala. Esa es la historia de Job. No perdió solo un ser querido, perdió todos sus hijos, perdió sus riquezas, todo lo perdió. Ahora, las preguntas que estaremos respondiendo son estas. Primero, ¿qué hizo Job para merecer esto? ¿Por qué le pasó esto a Job? La pregunta que quizás se hacen es esto: ¿qué pasó? Siendo un varón aprobado, siendo un varón recto, Job era una persona perfecta. Mire lo que dice el versículo 8. Y Jehová dijo a Satanás:
¿no has considerado mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Era perfecto. Ahora escuche esto, Job no tenía Biblia, no tenía pastor, no tenía líderes, no tenía mentores, no tenía un facilitador, no tenía nada, pero era un hombre temeroso de Dios. Entonces la pregunta que nos lleva a esto: ¿por qué? ¿Por qué suceden cosas malas a gente buena? ¿Por qué pasa esto? Porque parece ser, en algún tiempo hay una teología muy arraigada en nuestro país de cierto movimiento, corriente evangélica en Costa Rica, era que si a usted le sucedía algo malo era porque Dios lo estaba castigando. Y esto viene muy arraigado en nosotros. Es un castigo de Dios. Esto le está pasando porque Dios lo está castigando. Entonces parece ser que lo malo que sucede es porque Dios lo está castigando. De hecho, Job tuvo que vivir con eso. Los amigos de él empezaron a acusarlo injustamente, diciendo: algo hizo, por algo le pasó esto. No pudo haber sido gratis. Algo sucedió. Pero yo quiero que sepa esto. Sepa esto en su vida. Estamos viviendo en un mundo caído. A veces a los buenos les va muy bien. Perdón, a los malos les va muy bien y a los buenos no les va tan bien. Esa es la vida. Aquí nos enfermamos, pasan cosas difíciles, pasamos adversidades, de todo. De hecho, hay un buen libro, quiero que leas. Saca un tiempo y lo leas. Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Escrito por James Dobson. Y él explica montones de casos, muchos casos de cómo el sufrimiento tiene una relación con nosotros y cómo combate el sufrimiento y la fe. Y hay muchos casos, muchos. Por ejemplo, hay un caso de una muchacha que se llama Sofía. Sofía es criada con padres cristianos. Ella es una mujer de fe, sirve a Dios en la iglesia. Tiene el anhelo de ser doctora. Quiere ser doctora porque ella quiere ayudar a gente pobre, quiere ayudar. Hace un montón de esfuerzos para poder ingresar a la Academia de Medicina y poder ser doctora. Al fin la aceptan. La aceptan, ella está feliz, va a ser doctora. Lo que sigue después es que van en un carro y la atropellan. Y lo que sigue después es que queda paralítica para siempre. Le quiebra la columna y queda paralítica. ¿Se puede imaginar esto? Una mujer de Dios que quiere servir a los pobres, que quiere ayudar a la gente débil, que su anhelo es eso. Lo que sigue después es que es paralítica. Está mal. Y entonces la pregunta que ella se hace es: ¿por qué suceden estas cosas? ¿Por qué? La historia es trágica. Su final no. Porque esta muchacha, después de mucha lucha de fe, después Sofía se agarra fuerte de Dios y empieza a confiar en Dios. Y se da cuenta que tiene que haber un plan para todo. Y así como está, sigue estudiando y se hace una doctora. Pero ella se inclina con personas discapacitadas. Y es una doctora muy reconocida porque su trabajo lo ha hecho con personas con discapacidad para ayudar a personas con discapacidad. Todo tiene un propósito para Dios, en todo. María es otro caso. Una mujer que padece una enfermedad crónica toda la vida, todo el tiempo. Una mujer de Dios, de oración. Su esposo y ella le sirven a Dios, los dos. Son gente que aman a Dios con toda su vida. Ella está padeciendo durante muchos años con una enfermedad crónica. Y para terminarla de hacer, su esposo muere en un accidente de tránsito. Mientras va a su trabajo, choca y muere. Ahora ella queda sola. ¿Cómo se siente? Desbaratada. Pero eso hace que ella se fortalezca. Y Dios hace un milagro después en ella, es sanada. Y su vida entera la dedica al servicio a Dios. Así que, ¿por qué le pasa esto a Job? Porque le pasan cosas a todas las personas en el mundo entero, en todo momento y en todo lugar. Así que no se preocupe por eso. La otra pregunta es: ¿qué hizo Job cuando las circunstancias fueron contrarias? Cuando perdió todas sus finanzas, cuando perdió a sus hijos, cuando perdió todo lo que tenía y se quedó solo. Solo le quedó la esposa y 3 amigos. Y si eso es que usted viera, solo le quedó la esposa y 3 amigos. Y eso fue terrible. Los 3 amigos.
¿Qué hizo Job con las situaciones adversas? Vea el versículo 20 del capítulo 1. Al llegar a este punto, léalo conmigo por favor para que vea lo que hizo Job. Eso es extraordinario. Al llegar a este punto, Job se levantó, se rasgó las vestiduras, se rasuró la cabeza. Creo que algunos aquí que ya lo han hecho. Se rasuró la cabeza y luego se dejó caer al suelo. ¿En qué? En actitud de adoración. Esto lo cambia todo. Esa es la actitud de Job. Él escogió una actitud. Usted puede escoger, él la escogió. Él pudo haberse llenado de amargura. Él pudo haber pasado toda la vida reclamando. Él pudo haberse llenado de dolor, de resentimiento, como hace un montón de gente. Hay un montón de gente que no se ha podido levantar porque pasó una desgracia en su vida, como si fuera el único que le pasa. Como que si fuera el único que se le muere un pariente, como que si fuera el único que tiene un problema económico, familiar, como que si fuera el único. A menudo usted está viendo a gente que se le mueren hijos en los hospitales, se mueren papás en los hospitales, todo el tiempo. Job decide adorar a Dios. Y esto lo cambia todo. ¿Por qué pasan las cosas? Porque le pasan a todos. Siempre tendremos circunstancias. ¿Cómo reaccionó Job? Con la actitud que deberíamos de reaccionar nosotros, adorar a Dios. Lo segundo que debemos de aprender de esta historia es esto: aunque no comprendas todo, siempre confía en Dios. No todo tiene una explicación, señores, pero todo tiene un propósito. Todo tiene un plan. Hay montones de cosas que nadie nunca te las podrá explicar en este lado de la tierra, pero todo tiene un propósito. Las circunstancias dolorosas, inexplicablemente, sin razón alguna, tarde que temprano van a golpear nuestras casas, van a golpear nuestras familias, van a golpear nuestras vidas. Pastor, usted me está profetizando algo malo. No, le estoy diciendo una realidad. Usted es un ser humano, vive en la tierra y esto va a pasar. Más tarde que temprano tendremos que vivir situaciones adversas. Y aquí la fe juega un papel determinante. El 15 de mayo de este año, mi esposa cumple 9 años que le dictaminaron un tumor cerebral en la cabeza. Hace 9 años, mi esposa servía a Dios, una pastora impresionante, un testimonio impresionante. Yo como su esposo, de verdad, tengo que decir que creo que la única falencia que yo le he visto a mi esposa es que se casó conmigo. Ese fue su único error, su único mal. De verdad. Los que la conocieron antes del accidente saben de qué estoy hablando. Una mujer de un ministerio impresionante, guapísima, inteligente, capaz, audaz, un liderazgo. Oírla predicando era impresionante, un liderazgo impresionante. Probablemente uno de los liderazgos femeninos más fuertes de toda la zona del Caribe. De verdad, para mucha honra, tengo que decirlo, era una mujer impresionante, una capacidad impresionante. Siempre he dicho, llevaba el 70% de esta iglesia. Y de un pronto a otro, una situación adversa, empieza a perder la respiración, embarazada de mi hijo, empieza a perder respiración, empieza a perder la visibilidad, mucho dolor de cabeza, muchas situaciones, un examen, otro, pum, un tumor cerebral en el tallo, un tumor en el tallo cerebral. No hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Lo que sigue después es una operación con que se muera. Eran 2 opciones. De hecho, tuvo que ser entubada porque el tumor creció, oprimió las vías respiratorias, dejó de respirar y ya no podía respirar por ella misma. Tuvieron que poner una máquina y ponerla a respirar artificialmente y hacer cesárea ese mismo día, en el mismo instante. Las cosas, hay cosas que usted no puede explicar. Meses después, la traía yo en silla de ruedas. Entramos aquí al parqueo, la bajé. Cuando llegué y parqué el carro, ya estaba llorando. La única vez que la he visto así, la única vez. Cuando llegué estaba llorando, no sabía qué había pasado, le pregunté qué pasa. Estaba mirando hacia aquel sector. Cuando volví a ver, me dice, ¿por qué a mí?
volví a ver y entendí qué estaba diciendo. Habían un grupo de muchachas de la calle de acá que venden droga, que fuman droga, que hacen daños. Y ella preguntaba, ¿por qué a mí y por qué no a ellas? ¿Qué se responde ahí? ¿Qué se responde? Yo no supe qué responder. Solo le dije, para todo hay un propósito en la tierra. Hay muchas cosas que nunca podremos explicar, pero sí debes de entender esto en tu vida. Aunque no lo puedas explicar, siempre tienes que confiar en que Dios es más grande que cualquier circunstancia que estemos viviendo, que es más grande que cualquier cosa que estemos pasando. Es más grande en cualquier momento. Job tenía todo bajo control. Job tenía todo bajo control. Era rico. Era un hombre rico. Todos los que llegaron donde él eran criados de él. Solo dale la noticia. Era un hombre rico. Tenía camellos, ovejas, criados, tierras, de todo. Tenía todo bajo control. Pero de un pronto a otro pierde todo. A ver, corrijo. No todo. Perdió todo excepto la fe. Solo la fe. Perdió todo excepto la fe. Eso hace la diferencia. Usted puede tener todo y no tener fe, no tiene nada. Te lo digo, no sirve de nada. Tú puedes tener todo en la vida y pierde la fe en Dios, no tienes nada en la vida. Puede ser que no tengas nada y tienes fe, lo tienes todo. Job es el ejemplo claro de esto. Perdió todo de la noche a la mañana, todo. Pero no perdió su fe. Mire lo que dice el versículo 21. Mire lo que dice el versículo 21. Desnudo salí del vientre de mi madre. ¿Y qué dice? Y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Creo que esto es un proverbio que deberíamos recordar para siempre. Desnudo saliste de tu mamá y desnudo volverás al cielo. Nada te podrás llevar de esta tierra. Dios dio, Dios quitó. Él nunca perdió la fe. Después de haber perdido todo, le queda la esposa y los amigos. Y mire cómo la esposa le ayuda. Es que hay mujeres que ayudan. Él está pasando una prueba de fe terriblísima, está luchando, creyéndole a Dios. Y en medio de esto aparece la ayuda idónea. Y entonces la ayuda idónea, él está con una sarna. Había perdido, oiga acá, había perdido todas sus riquezas, había perdido todos sus hijos. Y ahora empieza a perder la salud. Y le agarra una sarna, una lepra. Y el hombre se está rascando con un yeso del suelo, se está rascando porque no soportaba. Qué rico rascarse con algo así cuando uno tiene, sí, es que hace poco me pasó algo. Y usted se está rascando, qué rico. Y él está ahí desbaratado, sangrando en medio de todo lo que está pasando. Y entonces, versículo 9 del capítulo 2. Entonces le dijo su mujer, ¿aún retiene la integridad? Después de que él dice Dios quitó, y le dice, ¿aún retiene la integridad? Maldice a Dios y muérete. Esas son las esposas que nadie quiere. Como es la suya. Usted sabe qué ánimo. ¿Todavía usted confía en Dios con todo lo que le ha pasado? ¿No se da cuenta que Dios se olvidó de usted? No, maldice a Dios y muérete. ¿Sabe cuál es la reacción de Job? Dios dio, Dios quitó, sea el nombre de Jehová bendecido. Mujer, hablas como una incrédula. Hablas como alguien que no tiene fe en Dios. Alguien que no confía en Dios. Él mantiene su fe en medio de todo lo que estás pasando. Tal vez algunos de ustedes se familiarizan con la historia de Job. Han experimentado el dolor, la soledad, la pobreza, el sufrimiento, qué sé yo, tantas cosas que suelen pasar en la familia. Y cuando uno se siente así, pues qué difícil que es, porque nos sentimos vacíos, solos. Y los que deberían de consolarnos, que deberían ser los amigos, tampoco están.
Y esto lo vive Job. Ya no tiene nadie que lo ayude, ya no tiene nadie que lo apoye. Job no tenía ni a Jesús para apoyarse en Jesús. Usted sí, yo sí. Él tenía muchas cosas, pero no tenía esto. Para ese tiempo Jesús no había estado. Él tenía que enfrentar todo esto solo. Quiero que sepas esto y quédate con esto. Dios nunca permitirá el mal para tu vida si no fuera porque tiene algo mejor para ti. Lo voy a repetir. Dios nunca permitirá el mal para tu vida a no ser que Dios tenga algo mejor para tu vida. Siempre que estés pasando algo malo, sepa, algo bueno viene para mí. Estoy viviendo esto, pero algo bueno viene para mí por una razón, porque la promesa de Dios es esta: todas las cosas ayudan para bien a los que le aman. No que todas las cosas serán buenas, no que todo será bien, no, todas las cosas ayudarán para el bien a todos aquellos que lo aman. Y esto entonces me lleva a lo tercero y lo último. Dios puede transformar tu adversidad en prosperidad. Vean, esta iglesia, habemos personas que llegamos aquí casi que iguales, chupados por el diablo. La mayoría de los que estamos aquí venimos aquí porque metimos la pata o las dos patas o hicimos cosas que no debimos de hacer. Todos somos ejemplos de eso. No hay uno aquí que venga diciendo yo era tan bueno y venía a buscar una iglesia pues demasiado bueno para santificarlos. No, todos vinimos aquí mal, quebrados, lastimados. Pero Dios ha hecho cosas grandes en nosotros. Por eso hoy quisimos hacer algo diferente. Si usted llegó tarde se lo perdió. Pusimos estas canastas con unos papelitos para que gente pusiera ¿qué ha hecho Dios en tu vida? Que puedas decir qué ha hecho Dios en tu vida. Y algunos de ustedes pusieron algunas cosas especiales. Voy a leer algunas yo para ver qué ha hecho Dios en su vida. Estoy un poco curioso. Alguien puso por aquí algo que he visto mucho en esta iglesia. Lo he visto mucho en esta iglesia. Dice, me restauró. Y les quiero preguntar, ¿a cuánto Dios ha restaurado? Dios me restauró. Soy ejemplo de que Dios puede restaurar. Esta me gusta, también creo que lo he vivido en mi vida y creo que ustedes también. Él a mí me libró. Y yo creo eso en mi vida. También lo hizo conmigo. Este dice, ha hecho mucho conmigo. Jamás podría cambiarlo. Este me gusta. ¿Qué ha hecho Dios con su vida? Y le pone paz. Esto vale dinero. Aunque el dinero no puede comprar la paz de nadie. ¿A cuántos Dios les ha dado paz? Uf, esta está buenísima. Esta está buenísima. Están buenas. Ahí las dejo para otro día. No, vamos. Es que están buenas. Yo he visto muchos chiquillos pidiendo a Dios por entrar a una universidad. Y Él me dejó entrar en la universidad. Eso es lindo. Y esta última me parece que la he hecho con la mayoría de los que estamos acá. Él me salvó. Es maravilloso. Porque Dios puede cambiar la peor desgracia y la adversidad en prosperidad. He visto eso en muchas personas en esta congregación. Dios puede hacerlo, porque para el que cree todo es posible. Y ese texto está en Marcos 9:23, pero no lo vamos a leer. Pero quiero explicárselo solamente. Está el papá de aquel endemoniado. Tiene un hijo endemoniado, pero no es como el suyo, no, ese sí está endemoniado. Los nuestros son malcriados. Aquel sí era endemoniado legítimo. Ahora, si su hijo echa espuma por la boca, entonces anda parecido. Pero ese echaba espuma por la boca, era terrible, se echaba al fuego. Era un tipo extraño, extravagante, rarísimo. Nadie podía hacer nada por él, nadie. No había medicina humana, no había poder humano que pudiera hacerlo. El papá se acerca y le dice: oiga, señor, ¿usted puede hacer algo por él? Me gusta lo que le dice Jesús. ¿Cómo puedo? Hay una pregunta antes. ¿Cómo puedo?
Jesús lo que le está diciendo es: ¿y entonces para qué me pide ayuda? Porque es lo que le está diciendo: oiga, Señor, ¿usted cree que puede hacer algo por él? Y Jesús le dice: ¿cómo puedo? Para el que cree, todo es posible. Esa es la respuesta. Para el que cree, todo es posible. Y entonces el hombre entiende el llamado y le dice: sí, Señor, creo, pero ayúdame en incredulidad. Así lo dice. Y en el mismo instante el niño queda libre por el poder de Dios. Para el que cree, todo es posible. Y yo puedo creer que Dios puede cambiar la adversidad en prosperidad. Y Dios lo puede hacer con usted. Dios trae restauración a la vida de Job. Después de un momento de prueba, de dolor, hasta de amargura y de enojo contra sus amigos, Job no perdió la esperanza de la restauración. Y lo que sigue después es que Dios le trata con él y lo ayuda y le devuelve de todo. Dice el versículo 10, vea lo que dice 42:10, capítulo 42, versículo 10. Léalo conmigo. Dice: después de haber orado Job por sus amigos, el Señor lo hizo prosperar de nuevo. ¿Y qué dice? Y le dio, ¿cuánto le dio? 2 veces más de lo que antes tenía. Se le ha muerto un montón. Había perdido ¿cuántos bueyes? Tampoco, no sé, pero eran muchos. Las ovejas también, los criados, todo. Pero Dios le devolvió todo 2 veces. Porque para Dios no hay nada imposible. ¿Se puede creer eso? Ministerios van a ser levantados doblemente, vidas van a ser cambiadas doblemente, prosperidad va a llegar doblemente, liberación va a llegar doblemente. Yo creo en eso, aquella gente. Ahora, vea la actitud. Por favor, crea esto. Job no pierde la fe, pero también había una actitud especial en él. Porque cuando los amigos llegan donde él, lo empiezan a acusar. Job, algo andas por ahí escondido, sinvergüenzón. Algo hizo, por eso le está llegando esto. ¡Ay! Y lo empiezan a acusar. Y Job empieza a llenarse de enojo contra ellos. De hecho, en un momento le reclama y le dice: no sean tan ingratos, cuando ustedes ocuparon yo le presté plata, a este le ayudé, a usted lo saqué adelante, a usted, y ahora vienen a decirme todo. Él se enoja, tiene un enojo y tiene derecho, un bofetón. ¿Por qué se meten en cosas como esas? ¿Por qué se meten en situaciones así? Y empiezan a acusarlo. Pero mire, Job fue tan obediente que tuvo una actitud que perdonó a todos sus amigos, a todos aquellos que hablaron contra él. El perdón es lo mejor, lo más grande que puedes hacer en tu vida. El rencor te esclaviza, te va a tener en amargura y te va a hacer daño solo a ti. El rencor te va a perjudicar, te va a matar, te va a dañar. Job entiende esto y Job, por obediencia, decide perdonar a todos sus amigos, aquellos que le hicieron mal. Y vean el versículo 11, después de que lo prospera, dice: y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido, que se lo habían comido, y comieron con él el pan en su casa, y condolieron y se condolieron de él y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio billete, piezas de dinero y anillo de oro. Y madre, qué montón de dedos teníamos, poner tantos anillos. Qué carga. La restauración pudo perdonar, restauró todo, no solo lo económico, sino que restauró la familia doblemente, todos los amigos, todo. Porque para el que cree, todo es. Ahora, la otra actitud de Job fue que adoró a Dios. Esas 2 actitudes cambiaron todo. ¿Sabe qué? Ahora que estaba Santos, que les contaba que estaba ahí, fuimos a hacer un devocional, Fernando, y estuvimos allá compartiendo. Y esta palabra fue la que Dios me dio. La palabra tenía que ver con que yo puedo escoger la actitud. Yo puedo escoger cómo reaccionar ante la adversidad. Yo puedo escoger. El poder más grande que Dios te ha dado en la vida se llama libre albedrío. La libre decisión. Tú puedes escoger. O escoges la amargura o escoges el perdón. O escoges a Dios o escoges el pecado. Usted escoge. Usted es libre de escoger. Nadie te obligará a nada.
usted es libre de escoger. Usted no puede elegir las circunstancias. Las circunstancias usted no las puede elegir, pero usted sí puede elegir la actitud para enfrentar esas circunstancias. Entre lo que te pasa y tu reacción siempre hay algo en medio, y esa es tu actitud y usted la escoge. Nunca diga por esto hice esto. No, usted decidió hacer esto ahí. Pero entre lo que te pasa y tu reacción hay algo en medio, y tú decides cómo escoger. ¿Cómo vas a reaccionar ante tal cosa? Puedes reaccionar mal o bien, pero es tu decisión. Job decidió reaccionar correctamente. Job decidió adorar a Dios. Y esto se me parece como a David. ¿Se acuerdan de David cuando pecó y dejó embarazada a Betsabé y tuvo un hijo? Y el hijo se enfermó y Dios le dijo: esa enfermedad es para muerte, no hay nada que hacer. Aún así, David empezó a orar y orar y orar y orar, a ayunar. Sacó tiempo para ayunar. Tenía días de ayuno y días de clamor. Estaba encerrado, nadie podía visitarlo. Y de un pronto a otro alguien le dice: Señor, su hijo ya murió, no hay nada que hacer. Lo que sigue después de ahí es la actitud de él. ¿Cómo reacciona David ahí? Igual que Job. Sale de la habitación, se va y se baña, se quita la ropa, se viste, se perfuma y sale y pide comida. Dice: denme comida, voy a comer. Todo el mundo está como loco pensando: pero ¿qué pasa? Este hombre lloraba, oraba y ayunaba cuando estaba enfermo. Ahora se muere el hijo y sale como si nada. Y a alguien se le ocurre preguntar y le dice: Señor, ¿qué pasó? Cuando su hijo estaba enfermo hizo todo esto, ahora que se muere sale como si nada. Y entonces David responde y dice: mientras mi hijo vivía, lloré y pedí a Dios que tuviera misericordia. Eso no pasó, mi hijo murió. Ahora yo no puedo hacer nada. Él no puede venir a mí, mas yo sí puedo ir donde está él. Dios quiso que fuera así, así se acepta. Lo que sigue después de eso, ¿sabe qué es? Es que él va y se junta otra vez con Betsabé, con su esposa, y queda embarazada. ¿Y sabe quién nace después de ahí? El rey Salomón. Lo que quiero que sepas es esto: tú puedes escoger la aptitud para adorar a Dios. Dios tiene un plan para todo. Dios es más grande que nuestras circunstancias. Dios es más grande que cualquier cosa. Tú puedes creer fielmente en eso. Tú puedes elegir perdonar o vivir con resentimiento. Tú puedes elegir adorar a Dios o ignorar a Dios en tu vida. Tú puedes escogerlo, es tu decisión. Tú puedes escoger servir a Dios o no servirlo, es tu decisión, lo que sea. Pero sepa esto: siempre, en todo momento, Dios es más grande que cualquier circunstancia en tu vida. Tienes que permitir la restauración de Dios. Recuerda que siempre Dios es más grande que cualquier circunstancia que vivamos. Ponte de pie. A ver, ¿quién no ha llorado aquí un momento de una circunstancia difícil? ¿Hay alguien aquí que se ha peleado con Dios en un momento difícil? ¿Hay alguien así? Levante la mano. ¿Quién se ha peleado con Dios? Yo creí que había sido solo yo. Recuerdo cuando pasó el accidente de mi esposa, estaba yo solo en mi casa. Alguien me ayudó ese día, por cierto, porque yo estaba muy mal. Estaba llorando. Llegué y miré la ropa de ella, las fotos de nuestro matrimonio. Empecé a ver todo y empecé a llenarme de mucho dolor. Mi esposa estaba con tubos, inconsciente, con un montón de resultados totalmente negativos, doctores diciendo cosas terribles. Y ahí no pude más. Fue mi liberación. Peleé con Dios grandemente. Le dije a Dios: así es como quieres tener a tu sierva. Así te gusta ver a tus siervos. Esa es la forma que te place ver a tus hijos. Eso es lo que quieres hacer. Así te gusta. Eso es lo que anhelas, eso es lo que disfrutas. Disfrute ver a su sierva así.
Yo no puedo hacerlo, disfrútelo usted. Peleé con Dios, ese día peleé con Dios, lloraba y lloraba y peleaba con Dios. Estaba realmente mal. Era una circunstancia adversa. La vida se me estaba cayendo a pedazos. Me desahogué, me liberé. Tuve una liberación tremenda en ese lugar, en esa casa, solo. Después vino una paz del Espíritu a mi vida. Después empezó Dios a traer una paz a mi corazón. Y poco a poco Dios empezó a tratar en mi corazón para hacerme sentir que Él es más grande que cualquier circunstancia que podamos vivir. Y que no es fácil levantar las manos a Dios y alabar a Dios en medio de la tormenta. No es fácil hacerlo, yo lo sé. Tal vez alguien esté pasando un momento difícil, o tal vez ya los pasaste o están por venir. Lo que quiero es vacunarte, prepararte para que las circunstancias difíciles no empañen ver la grandeza de Dios. Recuerde esto siempre, recuérdelo siempre. El profe nos escribió algo muy bonito, Fernando de mí, el profe de Santos. Ahora que le ganaron a Grecia, tengo un mensaje bellísimo que nos envió. Y dentro de lo que nos envió fue decirnos gracias por acercar nuestros corazones a Dios. Y puso en grande: la gloria es para Dios. Dios es suficientemente grande. Les había compartido una enseñanza a ellos al respecto, y él dijo: Dios es suficientemente grande. Y yo quiero que sepan esto: Dios es suficientemente grande para cualquier adversidad que usted viva en su vida. No hay nada que sea más grande que Dios. Él es más grande que cualquier situación. Y sabe que lo único que hay que hacer en los momentos difíciles: alabarlo. No queda más. No queda otra cosa más que alabarlo en momentos de dificultad. En aquellos momentos donde usted no ve nada, no entiende nada, alábelo, porque es todo lo que debemos de hacer en esos momentos. Porque del resto se encarga Dios. No sé qué estás viviendo, pero es tiempo para levantar las manos y alabar a Dios y decir: en medio de todo lo que esté viviendo,